Proporcionalmente, el mayor genocidio de judíos y otras minorías durante la Segunda Guerra Mundial no lo llevaron a cabo alemanes, sino lituanos. En ocasiones, altos cargos nazis reciben homenajes póstumos por parte de simpatizantes y nostálgicos, pero pocos con honores de Estado, como en Estonia. En pleno siglo XXI, todavía se permiten desfiles encumbrando a las SS, pero no en algún país alejado de la mano del jardín, sino en un integrante de pleno derecho de la Unión Europea, Letonia. Y si a todo eso le sumamos que hace apenas un puñado de años una productora audiovisual decidió homenajear a todos los protagonistas de aquellos hechos, una productora llamada Departamento de Comunicaciones de la OTAN para más señas, hacer este video se convierte en más necesario que nunca. Ahí les va. En ocasiones, en el discurso de Bruselas y el de los medios hegemónicos, se cuelan algunas críticas a gobiernos integrantes de la Unión Europea. Un año puede ser el de Grecia, cuando aún era miembro también Reino Unido recibió sus buenos dardos, Italia, Polonia hace un par de años, actualmente Hungría, etc. Salvo Alemania, podría creerse que no se escapa ninguno. Sin embargo, hay un trío de naciones en el seno del organismo que pareciera que nunca en su vida hubieran roto un plato, cuando la realidad es que rompieron vajillas completas. Y lejos de esconder los restos debajo de la alfombra, en numerosas ocasiones parecieran más bien que los exhibieran con orgullo. Hablamos de las tres naciones bálticas, Lituania, Estonia y Letonia. Para nadie es un secreto, ojo, para los grandes medios e historiadores del occidente colectivo tampoco, el papel que las fuerzas nacionalistas letonas, estonias y lituanas jugaron en la Segunda Guerra Mundial, como entregados aliados de Hitler en la contienda. Cuando en 1941 las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética, movimientos nacionalistas bálticos los recibieron como libertadores del dominio soviético y se convirtieron en entusiastas colaboradores del Tercer Reich. Tan entusiastas que se formaron numerosas divisiones bálticas integradas en las Waffen-SS, es decir, no ya en la maquinaria militar alemana, sino directamente en el corazón ideológico militar del nazismo más puro. Tal es el caso de la Legión Estonia y la Legión Letona. Esta última era tan entregada a la causa que seguía activa combatiendo meses después de que Hitler se suicidara. Aunque formalmente las fuerzas nacionalistas lituanas solo ingresaron en las SS a título individual, ni falta que hizo que pasaran por ese trámite burocrático, ya que prefirieron mostrar su fidelidad al Tercer Reich en la práctica. De los 210.000 judíos que había en Lituania antes de la invasión nazi a la Unión Soviética en junio de 1941, apenas sobrevivieron unos 15.000 al finalizar la guerra, casi 4 años después. Proporcionalmente a la población, el exterminio ordenado por la llamada Solución Final estuvo más cerca de completarse en tierras lituanas que en ninguna otra parte. Ni en Alemania, ni en Austria, ni en Polonia, ni en ningún otro lugar los porcentajes de genocidio fueron tan elevados. Y todos los historiadores reconocen que jamás podría haberse logrado esas cifras sin el decidido apoyo de los nacionalistas locales. Disculpen por la interrupción, pero como bien saben, la vida en redes sociales cuando te etiquetan como propaganda rusa no es fácil. Por eso, muy humildemente, les sugerimos que se sumen a todas nuestras redes sociales. En Twitter, por ejemplo, aparecemos como Ahí les va info, todo seguido. Y si quieren descargar nuestro video y subirlo a sus propias redes sociales, adelante. Simplemente no olviden mencionarnos en los comentarios. Muchas gracias por la atención prestada. Tras la derrota del Tercer Reich, muchos de quienes integraron, formalmente o no, las filas de las SS, tomaron dos caminos aparentemente distintos, pero que terminaron confluyendo y, como veremos, hoy lucen casi que inseparables. Por un lado, decenas de miles de ex-nazis, o nazis a secas, como prefieran, permanecieron en el área báltica y establecieron grupos armados para luchar contra las autoridades soviéticas. Desde 1945 en adelante, las formaciones nacionalistas locales combatieron más o menos coordinadas entre sí, como ya había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, y debido a su principal zona de actuación, lo hicieron bajo la denominación de Hermanos del Bosque. Retengan ese nombre que volveremos a él. Sin embargo, para mediados de la década de 1950 ya habían sido derrotados por las fuerzas policiales y militares soviéticas,
Ese fue el destino del primer grupo de exintegrantes de las SS, o en el caso de los combatientes lituanos, de alumnos de las SS que superaron al maestro. Por otro lado, quienes no se quedaron a combatir emprendieron el exilio hacia Occidente, pero por su pasado como colaboracionistas nazis, inicialmente optaron por llevar una vida discreta ya que temían ser castigados. Tan ingenuos. Porque pese a sus precauciones, los servicios de inteligencia occidentales no tardaron en localizarlos y darles una visitita. Pero ojo, no para llevarlos a juicio para que saldaran sus cuentas pendientes como aliados de Hitler y criminales de guerra, ¿no? Como creen, sino para contar con sus servicios. Así fue como en Reino Unido, Estados Unidos, la propia Alemania y demás, un grupo de personas con un historial difícilmente enmarcable en los valores democráticos occidentales comenzaron a ser contratados por los países que más dicen defenderlos. La idea era utilizar su experiencia como como antisoviéticos contra Moscú en la Segunda Guerra Mundial en el marco de la nueva contienda global, la Guerra Fría. Algunos de ellos, de hecho, incluso volvieron a territorios bálticos a infiltrarse o combatir, con distinta suerte, generalmente bastante poca. Todos estos hechos quedaron difuminados en la historia. Pero después de que las tres naciones bálticas obtuvieran su independencia en 1991 por vía parlamentaria, en las repúblicas bálticas comenzó una especie de revival de aquellos grupos nacionalistas y su papel en la lucha por lograr naciones independientes. Desde entonces, placas conmemorativas, desfiles de veteranos y demás fueron paulatinamente tolerados, cuando menos, o auspiciados, cuando más, por las autoridades locales, siempre amparándose en el argumento de que sí, colaboraron con los nazis, pero también lucharon por la independencia de sus países y bueno, nadie es perfecto. El número de exmiembros de las SS lituanos, estonios o letones que a día de hoy tienen el estatus de héroes nacionales, oficiales u oficiosos, y de cuyo pasado nazi lo más feo que se dice es si acaso controversial o polémico, es más elevado que en ningún otro país, salvo Ucrania. Ni siquiera la entrada de las tres naciones al unísono en la Unión Europea en 2004 logró apaciguar ese renacer revisionista, sino a lo máximo disimularlo algo. Pero ese estatus entre comprensivo y heroico no solo existe dentro de esos países, sino también en quienes fueron exempleadores extranjeros de esos héroes. En el año 2018, la OTAN, a la que las naciones bálticas también ingresaron al unísono, produjo un cortometraje abiertamente halagüeño con los Hermanos del Bosque. ¿Recuerdan? Aquel grupo de ex colaboradores nazis que siguieron combatiendo contra los soviéticos más de una década después de caído Hitler. La publicación de ese video confirmaba un giro paulatino occidental que se venía dando desde el final de la Guerra Fría. El viejo consenso entre aliados de la Segunda Guerra Mundial se estaba resquebrajando. De la década de 1990 para acá, el discurso hegemónico de que la derrota del nazismo fue posible gracias a la alianza soviética y occidental comenzó a virar hacia que, en el fondo, la Alemania nazi y la Unión Soviética eran el mismo perro con distinto collar. Así, el discurso del occidente colectivo sobre las repúblicas bálticas y su rol en la Segunda Guerra Mundial pronto empezó a justificar el colaboracionismo con los nazis en el hecho de que tuvieron que elegir entre el yugo nazi y el yugo soviético. Y bueno, eligieron el que eligieron y nadie es quien para criticarlos por eso. Obvio, el Ejército Rojo había ingresado en las repúblicas bálticas en 1940, hecho que para los historiadores occidentales constituye una clara invasión militar, pero que otros historiadores matizan, afirmando que fue producto de las divisiones políticas internas entre procomunistas y anticomunistas en Letonia, Estonia y Lituania. Durante el siguiente casi medio siglo, en esas repúblicas, entonces integradas en la Unión Soviética, se hablaron las lenguas locales, se hicieron películas, libros, discos en ellas, y la dirigencia fue siempre local. Dirigentes lituanos que hablaban lituano en Lituania, dirigentes letones que hablaban letón en Letonia y dirigentes estonios que hablaban estonio en Estonia, si me permiten el trabalenguas. Les dejo este dato impactante como ejemplo. De todos los presidentes, todos ellos pro-occidentales, que tuvo Lituania desde su independencia en 1991 hasta la actualidad, aunque ahora no les gusta mucho que se lo recuerden, 4 de 5 fueron miembros del Partido Comunista, gobernante en la Unión Soviética en su momento, incluido el presidente actual. Una forma bastante pintoresca de luchar contra los invasores, ¿verdad? Invasión o no, lo que cada quien piensa al respecto no es la clave del análisis de este video,
sino entender, contextualizar y advertir sobre la ruptura de un consenso que no solo fue clave para lograr una relativa paz global en el pasado, sino también en el futuro. Repasar la historia de las repúblicas bálticas nos ofrece un claro panorama del paulatino, pero decidido, giro discursivo occidental respecto al papel de Rusia en la derrota del nazismo. No solo porque nos permite comprobar cómo ese discurso hegemónico, de forma lenta pero segura, ha ido igualando a la Unión Soviética y la Alemania nazi, sino porque es una señal de alarma de que ese giro pretende ir todavía más allá. Y es que con el tiempo, los que comienzan diciendo que el Tercer Reich y la Unión Soviética fueron dos caras de la misma moneda, invariablemente, en momentos de definiciones, terminan prefiriendo la primera.